Hizo la mera hora esta mamada. Permíteme.
Buenas noches, Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, gracias a usted. Todo bien aquí, echándole ganas. Qué Ya terminamos bueno. la semana hoy, Sí, al menos en la academia. sí, me está gustando. ¿Te gusta? Sí, Qué bueno, eh. No, viene mucha buena información, vas a ver. Cada vez vamos a estar más emocionados. claro. Vamos a ver que sí. Buenas noches, Osvaldo. ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Qué andas, Osvaldo? ¿Cómo andas? Bien, muy Haz tu prueba de emocionado. audio. ¿Mande? Haz tu prueba de audio para ver que te escuchamos. Bien, ya. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos bien. Pues aquí andamos con toda la actitud de aprender cosas nuevas. Todo. Es todo, cara. Excelente. El porrón es 3000. ¿Quién es el porrón es 3000? No había visto ese nombre. Destapa el micrófono para saber quién es. Ahora pues se está conectando. Es que agregué varios y hay unos que ya, pues, al final ya no quieren, ¿no? Y ya la segunda semana ya hago la depuración. Sí, ya están saliendo bastantes, ¿no? Sí, es que se inscriben bastante, se inscriben. Yo tenía como a 60, 70 para la primera clase. Pero así es siempre, eso es normal. Y también de los que empiezan al final, algunos desertan por cuestiones de trabajo, por cualquier cosa. Pero los que se quedan hasta el final, no, vas a ver que les va muy bien. Les va muy bien. Ya lo viví Bueno, yo el curso pasado. Unos incrementos de sueldo, aumentos, contrataciones. Uno ya se hizo hasta ingeniero, era técnico. no, No, les bueno. va bien. Nos va bien a todos porque yo también aprendo. Ondas 3000. Ahora sí está conectando el audio. Ah, ya vi quién es. ¿Qué onda, Ige? ¿Cómo andas? Bueno, vamos a detener esto. Buenas noches a todos, bienvenidos, Alonso, Cristian, Osvaldo. Ah, recuérdame tu nombre, Héctor. Se le desconectó. Ya no me acuerdo cómo se llama. Inge, buenas noches a Buenas noches, todos. Alonso. Buenas noches. ¿Listos? Comenzamos. Muy bien, directo. Vámonos. Los temas de hoy. Vamos a ver dos temas importantes para las consideraciones iniciales. Vamos a ver dos temas. El primero que vamos a ver es cuando ocupamos un material, secarlo, un material higroscópico. Es un término que se ocupa en las propiedades de los polímeros. Los materiales pueden ser higroscópicos o no higroscópicos. ¿Qué significa esto? Los higroscópicos absorben humedad en sus moléculas, ¿sí? Se las llevan adentro de sus moléculas. ¿Qué pasa cuando absorben humedad dentro de sus moléculas? Pues se incrustan, por decir, las moléculas por ejemplo, del policarbonato, que son CH2, CH2, CH2. Se le meten moléculas de agua en medio de las cadenas moleculares de los polímeros y lo que hacen es que degradan el material. ¿Qué pasa cuando lo metes en la unidad de inyección, en el barril, y luego ya lo empiezas a procesar? Al final se te degrada y la degradación, la forma de ver la degradación empieza con una rafaguita chiquita y luego después muchas ráfagas, así un montón de ráfagas, o splay le dicen en inglés,
y termina por degradarse otro color amarillento, un color amarillento y la pieza quebradiza. Esas son las como etapas de la degradación en una pieza plástica. ¿Cómo la ves? Primero una rafaguita chiquita, después un montón de ráfagas o splay, y al final se hace color amarillenta y se hace quebradiza. Esa es la manera de ver una degradación. Pero la degradación se puede provocar por dos cosas. Se puede provocar por mucha temperatura, por exceder la temperatura. ¿Qué pasa cuando excedes la temperatura? Cuando tú excedes la temperatura va rompiendo las cadenas moleculares. Son de este tamaño y se convierten así, se convierten así. Rompes tanto las moléculas que cuando se unen, ya nada más se unen en cadenas más pequeñas. Eso es lo que sucede con la degradación. La degradación del plástico es el rompimiento de las cadenas tan grave que ya no se puede recuperar. Sí, normalmente las cadenas son de este tamaño. La procesas y quedan así y salen piezas buenas. Pero si las cadenas moleculares se convierten en así, pues ya salen piezas quebradizas, malas. ¿Ok? Entonces, el material, les digo, se degrada de esa manera de dos formas. Por alta temperatura o porque se incrusta el agua en medio de las moléculas. En este caso, vamos a analizar esta parte donde se incrusta agua dentro de las moléculas. Y recuerden, se le dice a esa propiedad que es un material higroscópico. ¿Sí? Material higroscópico, ¿qué significa? Que absorbe humedad dentro de sus moléculas. Eso es lo que significa un material higroscópico. ¿Cuáles son materiales higroscópicos? Ahorita me acuerdo del nylon, del ABS, del policarbonato, principalmente esos tres. El más higroscópico de todos es el nylon. ¿Sí? Pero vamos a acordarnos de algo, vamos a aprender algo también. Necesitamos el material no completamente seco, porque cuando un material es higroscópico, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a secar. Pero no lo podemos secar a que tenga 0% de agua. El nylon, por ejemplo, es muy delicado en su cantidad de agua que se requiere. El nylon ocupa 0.100% por ciento de agua, o sea, 0.1% de agua. Eso es lo que requiere el nylon. Si tú lo pones muy seco, en 0.003, por ejemplo, 0.004, el nylon no fluye. Entonces tienes problemas por llenar las piezas. Por otra parte, si tú tienes el material muy húmedo, en el caso del nylon, que les digo que es el que más fluye, más problemas tiene con la humedad, en el caso de que el material esté muy húmedo, lo que va a pasar es que el material, aparte de degradarse, fluye mucho. El nylon fluye mucho. ¿Qué te va a pasar en tu pieza con un material húmedo de nylon, por ejemplo? Tu pieza va a salir hecha, va a salir con mucho rebaba en toda la parte de la cara. Vas a ser un vampiro, como le dicen después, ¿no? Entonces, hay que aprender esa parte. Un material higroscópico es el que absorbe humedad dentro de sus moléculas y esa absorción de humedad dentro de sus moléculas provoca degradación. ¿Qué sucede cuando un material se degrada? Sus moléculas, sus cadenas moleculares son muy cortas y al tener cadenas moleculares muy cortas fluye muy fácil. ¿Y qué sucede en tu pieza plástica? Pues sale mucha rebaba, te sale splay, te sale ráfagas. Entonces, hay que aprender todas estas propiedades del plástico. Esa es una propiedad. Ahorita nosotros vamos a hablar del plástico, vamos a hablar a detalle, ¿verdad? Vamos a ir a ver todas las propiedades físicas, mecánicas, eléctricas, todas las propiedades del plástico, geológicas, pero ahorita vamos a hablar exclusivamente de cuando absorben humedad, higroscópicos y no higroscópicos. Y de esa división vamos a trabajar con los higroscópicos. ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver eso con matemáticas y física para moldeo? Vamos a calcular cuando un material es higroscópico, requiere secado, si requiere secarlo. ¿Cómo lo vamos a secar? Pues vamos a secarlo a cierta temperatura, con aire demasiado seco, muy seco. Tan seco que un ser humano adentro de esa tolva no sobreviviría, moriría rápidamente por la cantidad de aire seco que tiene la tolva. El valor o el parámetro de qué tan seco está el aire se llama dew point o temperatura de rocío. La temperatura de rocío debe estar lo más bajo posible en valores de menos 20 para abajo, menos 20, menos 25, menos 30, menos 35. Lo ideal es menos 40. Los secadores que tenemos llegan hasta menos 40 de dew point. Eso le ayuda a que tengas un flujo de aire muy seco. Entonces, el aire que tú le introduzcas a un secador, a una tolva secadora, va a estar hambriento de humedad.
Entonces él va a llegar y va a topar con los pellets y le va a quitar la humedad y se la va a comer, como quien dice. Entonces, ese flujo de aire es lo que hace. Entra en el secador, el flujo de aire muy seco y entra a buscar humedad. Entonces le va a quitar la humedad de las moléculas de los plásticos que tengamos ahí, los pellets, se la va a llevar y va a salir por afuera ya húmedo, se va a regenerar y va a volver a entrar ya regenerado otra vez seco. Aparte, el ambiente que tiene que estar adentro de esa tolva, aparte de estar el aire muy seco, tiene que haber, un flujo de aire seco y caliente, ¿sí? Entonces, el aire que sale ya húmedo, con humedad, pasa por filtros, ya sean filtros o ya sea material disecante, que son unas bolitas como pellets también. Pasa por el material disecante y el material disecante también está hambriento de humedad. Entonces se come toda la humedad del aire que pasa por ahí y ya entra de nuevo aire seco. Pero antes de entrar pasa por una cámara de calor, una cámara de resistencias. Entonces, ¿qué tenemos dentro de la tolva? Tenemos aire caliente y aire seco. El funcionamiento de la tolva, así como se lo estoy mencionando, lo vamos a ver ya físicamente cuando nos dediquemos a ver la tolva secadora. Ahorita, ¿qué queremos ver cuando estamos hablando de matemáticas y física? Queremos ver, por una parte, de qué tamaño necesitamos nuestra tolva secadora, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo ahorita de qué tamaño necesitamos, de cuántos litros, de cuántos pies cúbicos se requiere la tolva para tu máquina, para tu molde. ¿Eso de qué depende? Pues depende de la cantidad de resina que tú vas a consumir por hora. ¿Cuánta resina vas a consumir por hora? Es la primera pregunta. No, pues que 30 libras por hora. Ok, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo se requiere secar ese material? 4 horas. Ok, entonces son 30 libras por 4 horas. Ya tenemos el tamaño de la tolva en peso, pero normalmente lo queremos en volumen porque las tolvas están en volumen. Vamos a dividir este cálculo entre la densidad de cada material. Ahora pasa hay otra cosa. A veces usamos virgen y molido. Entonces la densidad de la virgen y la densidad del molido no son la misma. Hay una pequeña diferencia, hay una diferencia entre la densidad del virgen y el molido. El molido lo hace trizas y ocupan más espacio. El molido ocupa más espacio que el virgen está más denso. Y este mismo espacio con esta pesa lo mismo que esta. Entonces por eso tenemos que considerar las densidades del virgen y el molido. Tenemos tablas para eso, les voy a mostrar tablas para que no tengamos problemas. Sus tablas las tienen ahí en el libro del Moldeo Universal y ahorita se los voy a presentar para que las vean. Entonces acuérdense otra vez, ahí va de nuevo, para calcular el volumen, nosotros requerimos, para empezar, cuánto consumo por hora vamos a tener. Ya tenemos el consumo por hora. Lo que requerimos ahora es saber cuántas horas requiere de secado. El ejemplo del policarbonato, vamos a decir que 4 horas, 30 libras por 4 horas, 120 libras. ¿Ok? Se requieren. El tamaño de tu secador debe ser de 120 libras. Pero ahora, nosotros en libras no manejamos los secadores. Los secadores los manejamos en volumen, ya sea en litros o en pies cúbicos. ¿Ok? Entonces vamos a dividir el peso entre la densidad para determinar el volumen. Volumen es igual a masa sobre densidad, ¿se acuerdan de la vez pasada? Volumen es igual a masa sobre densidad. Entonces, para sacar la masa, el consumo por las horas. Y para sacar la densidad, en la tablita la encontramos, pero la densidad de cada peso. O sea, por ejemplo, si tenemos 80% virgen y 20% molido, hay que considerar el 80% virgen con esta densidad, más el 20% molido, más esta densidad. Entonces, esos son los cálculos que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver primero la presentación y luego después vamos a la libretita para poder hacer un problema. ¿Ok? Déjenme les presento el PowerPoint y vamos al tema. Ok, secado de materiales higroscópicos. Aquí ven un pellet de la parte del medio, en la parte derecha, donde ven sus granos y donde ven que ahí incrustada el agua, las gotitas de agua. Esto es un material higroscópico ya saturado de agua. Llega un punto en que ya no le cae más agua, ya no entra más agua en sus moléculas y lo tiene por fuera, ¿verdad? Pero el agua aquí está afuera y dentro de sus moléculas. Entonces, el volumen es igual al consumo por el tiempo de secado, ¿ok? Aquí está al revés, por eso me confundí. El consumo que se requiere, cuántas libras por hora, multiplicado por el tiempo que se requiere para secar. Pero todo esto va a ir multiplicado por el porcentaje de virgen entre la densidad del virgen y el porcentaje de molido entre la densidad del molido. ¿Sí?
vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo primero para calcular el volumen y luego después vamos a calcular el flujo. Empezamos con el volumen. Vamos a la pantalla blanca. Vamos a calcular un consumo de 30 libras por hora. 30 libras por hora. Esto es el consumo. Ok. Y vamos a utilizar el tiempo de secado necesario es de 4 horas. Supongamos que es un policarbonato. Hay tablas para ver cuánto tiempo y qué temperatura. Ahorita les lo voy a mostrar. Tiempo. Por favor, sus micrófonos. Tiempo de secado, 4 horas. ¿Ok? ¿Qué más requerimos? Las densidades, ¿verdad? Densidad de virgen es igual. Y esto se las voy a mostrar de una vez para que veamos las tablas. Vamos a ir a ver las tablas de una vez. Aquí está, miren, esta tabla que está aquí, esta está en su libro de moldeo universal. Aquí están todas las resinas, ABS, acetal, acrílico, aquí están todos los materiales, y aquí te dice si son higroscópicos o no. Y te dice el tiempo de secado necesario, de 2 a 4 horas, de 2 a 3 horas, y a qué temperatura te recomiendan que lo seques. Lo correcto es verlo en su datasheet de tu resina, pero aquí tienes un resumen. Esta tabla sirve para eso y luego continúa. Y luego aquí tenemos material y su densidad a granel. Miren, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con el policarbonato. Vamos a buscarlo directamente. El policarbonato en su material virgen tiene una densidad de 40 y en su densidad molida tiene una densidad de 36. ¿36 qué? Libras sobre pie cúbico. ¿Ok? Entonces ya vinimos a la tabla, ya encontramos los valores de densidades dependiendo si es virgen o es molido y nos vamos a ir al problema. Vamos al problema. Dije, ¿qué unidades son? Libras sobre pies cúbicos. Aquí lo vamos a poner. Gracias. Aquí lo vamos a poner. Densidad de virgen, acuérdate que era 40 libras sobre pies cúbicos. ¿Ok? Y lo ponemos otro abajo, densidad del molido. Es un poco menos la densidad del molido. Siempre es un poco menos. 36. ¿Qué? 36 libras sobre pies cúbicos. ¿Ok? Ahora le dijimos, ya creo que son los datos que necesitamos, ¿sí? Muy bien. Dijimos que tenemos 30 libras por hora y que ocupamos 4 horas. Entonces el volumen va a ser igual a masa sobre densidad, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, la masa la vamos a calcular como la multiplicación de 30 libras sobre hora multiplicado por 4 horas. ¿Ok? Pero recuerden que va a estar multiplicado por el 0.8%, que es el 80%, sobre la densidad de 40 libras, 0.8% por 40 libras por pie cúbico, más el 0.20% de entre 36 libras sobre pie cúbico. ¿Ok? Me va a hacer un poquito más grande esto. Entonces, el volumen es igual a masa sobre densidad. Y esto es igual, aquí tenemos la densidad abajo, 40 libras y 36 libras. Y arriba tenemos los porcentajes multiplicados por el peso y por la hora. Entonces vamos a hacer esas operaciones. Primero nos vamos a trabajar con la parte de los paréntesis, ¿cierto? Ok, entonces 0.8 entre 40 primero.
0.8 entre 40. Es 0.02. 0.02. Vamos a trabajar aquí. 0.02. 0.8 entre 40. Más, vamos a ver, 0.2 entre 36. 0.005. ¿Sí? Eso es lo que sale del paréntesis, que va a ser igual a 0.025. ¿Sí? Ese va a ser lo que encontramos adentro del paréntesis. ¿Listo? Y vamos a hacerlo de la parte de afuera, 30 por 40, que serían 120. Ponemos un paréntesis acá aparte. 120 libras por hora. Copien esta parte. Ya hicimos esto, hicimos lo de adentro. ¿Ok? Ya nada más lo que queda es multiplicar el 120 por el 0.025. ¿Qué resultado nos da? 3.06. 120 por 0.025. ¿Igual a cuánto, Alonso? 3.06. Esto queda en pies cúbicos. ¿Ok? Entonces, la tolva que nosotros requerimos, el volumen de la tolva que requerimos para este material es de 3.09 pies cúbicos. ¿Sí? El ejemplo este que les pongo ya trae virgen y trae molido, entonces es un poco más complicado, pero miren, es bien sencillo si no trae, si es puro virgen. Si es puro virgen, hacemos volumen igual a masa sobre densidad. Y luego, la masa, ¿cómo vamos a sacar la masa? 30 libras por 4 horas. Por 4 horas. Que normalmente siempre es puro virgen, ¿verdad? Es poca la gente que utiliza el molido. 30 libras por 4 horas. ¿Y la densidad cuál va a ser? Pues la densidad del virgen, que era ¿cuánto? 40 libras, ¿verdad? 40 libras sobre pie cúbico. ¿Sí? Si hacemos uno de puro virgen, de ese mismo material, entonces sería 30 por 4, 120 entre 40, sería igual a ¿qué? A 3. 3 pies cúbicos. ¿Ok? Casi nos dio igual, nos da un poquito más volumen, si se fijan, con el molido. ¿Por qué? Pues porque ocupa más volumen el molido, ¿verdad? Ocupa más volumen que el virgen. Entonces, si fuera puro virgen, serían 3 pies cúbicos. Si ya lleva molido, la misma cantidad de material, pues ocupas 3.09 pies cúbicos. ¿Ok? Copien esa parte. Abajo pónganle aquí solo virgen y molido. 80% virgen y 20% molido. Para que tengan los dos problemas ya de virgen y de virgen con molido. Entonces, esa tabla ustedes la tienen en su libro. Una pregunta, en el primer ejercicio. Sí. Dígame, Inge. En el primer ejercicio, sí, en el primer ejercicio, ¿qué porcentaje es de molido y cuánto de virgen? Mire, el porcentaje está aquí. No lo puse aquí, ¿verdad? Déjame lo pongo aquí arriba. Ahí va. Lo voy a poner aquí arriba, pues ahorita le voy a decir dónde está. 80% virgen y 20% molido. Mire, aquí está, Inge. En la parte de volumen es igual a masa sobre densidad y luego la operación de la masa. Y aquí está la densidad. Y aquí está el porcentaje que se utilizó de cada uno. El punto 8 significa 80%. Sí, es correcto. Y el punto 2 significa 20%. Ok, gracias, Inge. Sí, entonces aquí este ejemplo para virgen y molido y este ejemplo para
Les di primero el más complicado porque pues a veces se utiliza el molido y pues para tener el ejemplo. Pero en realidad el que se usa más, pues sería de esta manera. Sencillamente, el consumo por el tiempo de consumo entre la densidad del virgen y te da el resultado. Aquí las libras estas se van con estas libras de abajo y estos pies cúbicos se van con el 1, es 1, queda 1 entre pies cúbicos, pero queda en sándwich y se va hacia arriba. La regla del sándwich se llama eso en matemáticas. ¿Ok? ¿Alguna duda, muchachos, sobre cómo calcular tu secador de virgen y de molido? ¿Cuál es el volumen que se requiere? Esa es la primera parte, el volumen. ¿De qué tamaño la tolva? ¿De cuántos pies cúbicos? Ya si quieren en litros, ya nada más buscan la conversión de pies cúbicos a litros y ya nada más lo convierten. Ahorita no la tengo preparada, pero miren, aquí rápido se las saco. De pies cúbicos a litros. Un pie cúbico son 28.31. Miren, vamos a la pizarra. 28.31. Porque a veces aquí en México pues manejamos y en Sudamérica manejamos litros, ¿verdad? Entonces ya nada más multiplicarían 3 pies cúbicos por 28.317 litros. Y el resultado sería, ayúdenme, 28.31 por 3. El resultado sería 84.93. Es una tolvita muy chiquita. Una tolvita de 100 litros es una tolvita muy chiquita. Lo que se requiere para este consumo de 30 libras por hora. Entonces ahí pueden transformarlo. Si sus unidades que tienen de su tolva es en litros, pueden transformar los pies cúbicos a litros. En este caso, 3 pies cúbicos son 84.93 litros. Entonces, es la parte del volumen, ¿verdad? El volumen de tu tolva. Ahora, ¿cuánto flujo de aire en CFM es lo que te pide otra especificación, es el flujo de aire? Vamos a trabajar con eso. Vamos a la presentación. Vamos a trabajar con el flujo de aire. Aquí el flujo de aire se saca de una manera muy sencilla. Hay un valor que viene en tablas que se llama la razón de flujo y hay un valor que se llama consumo. El consumo ya lo tenemos, es el mismo que vimos acá, que en este caso era 30 libras por hora. Pero la razón de flujo no la hemos visto, ¿eh? Entonces vamos a buscarle una tabla de razón de flujo. Nos vamos al libro. Y vamos a buscar la razón de flujo en la tabla. Esto, acuérdense que era el tiempo de secado y su temperatura. Y luego vamos a encontrar las densidades, la densidad de virgen y la densidad de molido. Y en una tercera tabla vamos a encontrar la razón de flujo. Miren, para policarbonato la razón de flujo, acá está más por abajo, no, ya me la pasé. La razón de flujo es de policarbonato de 0.95. ¿Ok? Pies cúbicos sobre minuto. También le llaman CFMs. ¿Ok? Entonces, en ese valor vamos a multiplicar directamente. Está muy sencilla esta forma de sacar la razón de flujo. Digo, el flujo necesario. Aquí abajo lo vamos a hacer aquí en ladito. Vamos a encontrar el flujo necesario. Va a ser igual al consumo por la razón de flujo. ¿Sí? Consumo por razón. Y dijimos que el consumo era 30 libras por hora, multiplicado por la razón que encontramos ahí en la tablita de 0.95 pies cúbicos por minuto. Pies cúbicos sobre minuto. Miren, aquí hay un detalle. Si ven que no casa, si eliminamos aquí horas con minutos, pues no, ¿verdad? Entonces hay que convertir, ya sea aquí
la hora en minutos hay que multiplicarlo por 60 o el minuto por hora dividir entre 60. Vamos a hacer esto, es más fácil, 30 por 60, para sacar cuánto consumo por minuto. 30 entre 60, perdón, para sacar cuánto consumo por minuto. ¿Ok? Punto 5. 30 entre 60, sí, 0.5, exactamente. Entonces vamos a multiplicar 0.5 por 0.95. Y la razón de flujo va a ser igual, digo, y el flujo va a ser igual a Punto 475. 0.475. Un chancita más. Copio el problema, ya no voy a revisar algo. Porque la multiplicación sí debe ser la razón de flujo directamente por la cantidad y la unidad de salida es pies cúbicos por minuto. Pero el consumo está en kilogramos por hora. Kilogramos por hora. No me da la multiplicación de... Miren esto. Que les quiero decir. Las unidades no me dan, pero no, ahí en el libro viene que se multiplica directamente 30 por 0.95. El flujo me debe dar así. Ahorita voy a ver lo de las unidades. 30 por 0.95. 28.5 sería en este caso pies cúbicos por minuto. 28.5 pies por minuto. 28.5 pies por minuto. Pendiente de revisarles porque miren, si voy a borrar todo esto, apúntelo ya nada más esta última parte, es el resultado, y denme chance para borrar todo y vamos a ver lo de las unidades. A ver si lo podemos ver. Ok, listo. Bueno, miren, voy a borrar todo lo que está ahí para ponerle las unidades. Hay un problema con las unidades, pero lo tiene el libro el problema. Ahorita lo acabo de descubrir. Si nos vamos al consumo, el consumo está en kilogramos, en libras, perdón, en libras sobre hora. Voy a poner otro cuadro aquí abajo. Libras por hora. Y el flujo que te aparece en la tabla está en pies cúbicos por minuto. ¿Sí? Está en pies cúbicos sobre minuto. ¿Sí? Si multiplicas esto, queda libras pies por hora minuto. ¿Ok? Y el resultado que ellos te dan de flujo de salida en el libro, miren, vamos a ver el resultado en el libro. Vamos a ver el resultado en el libro. El resultado que te dan de salida de ellos en el libro te dan pies cúbicos sobre minuto, pero no puede ser porque el consumo son 50 libras por hora y la razón de flujo es pies cúbicos por minuto. Entonces, ¿dónde quedó las libras por hora? ¿Verdad? ¿A dónde las metieron? O sea, no se eliminan. Entonces voy a revisar ese detalle, lo voy a revisar en otros libros de referencia,
a veces los libros tienen errores y pues para uno los descubre y los tienes que corregir y hasta mandarle un correo a la persona que lo elaboró para darle fe de la errata que cometió, ¿eh? Entonces ahí déjenme pendiente, mañana les voy a resolver este problema, voy a ver de dónde, o si alguien puede comentarlo. Tenemos dos maestros aquí, a Wilber Herrera, que no se había conectado, y Álvaro Orbes. Si alguien sabe este tema, por qué están mal las unidades, puede comentarlo. Y si no, yo mañana se los traigo, se los prometo para mañana investigado. Ok, entonces continuamos. Esta es la manera de sacar entonces el flujo de voy a deshacer a ver si puedo. Esta es la manera de sacar el flujo. Es el consumo por la razón. ¿Sí? La razón de flujo, acuérdense que lo encontramos en la tabla, que es 0.95, y el consumo es la cantidad de libras que se consumen por hora, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, vámonos. Terminamos con este tema. El Sí, yo tengo siguiente una tema. duda. Alonso, Disculpe dime. que interrumpa. Sí, dímelo, Sí, el flujo, ¿es el flujo de aire que debe de llevar para el secado? Sí, cuando tú compres un secador te van a pedir dos especificaciones. Una, el volumen, y el volumen te lo van a pedir en pies cúbicos o en litros. Ok. Y la segunda característica que te van a pedir es la cantidad de flujo en CFMs, que es pies cúbicos por minuto. Entonces, tú ya teniendo la cantidad de flujo que sacamos ahorita y la cantidad en litros o en pies cúbicos de volumen, vas a poder comprar tu tolva que requieres para tu molde ese especial. Cuando tú tienes varios moldes en una máquina, tienes que considerarlos, todos los moldes, ¿eh? Hacer los cálculos para todos los moldes y ver qué tipo de secador necesitas para que abarque la cantidad de consumo de todos los materiales. Ok. Ok, pero para eso son estas dos fórmulas y para eso nuestras tres tablitas que obtuvimos aquí. Ok, Ok. sí, gracias. Bueno, ese es el tema de las tolvas, los secadores por materiales higroscópicos y no higroscópicos. En el caso de los higroscópicos, pues se secan en perdón. estas tolvas secadoras. Y los no higroscópicos, esos se pasan directo a la tolva. Sí, dime, Inge. Perdón, Sí, dime. el flujo es la cantidad de aire que debe haber en el secador o la cantidad de resina que va al barril a proceso. No, es la cantidad de aire que debe pasar por el secador. El flujo de aire que debe pasar por el secador. Ok. La cantidad de resina es el volumen. Ok, gracias. Sí, es el volumen. Ok, sí, gracias. ¿Alguna otra duda de ese tema? Vamos a pasar al que sigue. Bueno, excelente. El problema que sigue se refiere a cuánto tiempo de enfriamiento requiere una pieza para poder expulsarla. Hay una forma, antes de empezar a producir, que puedes hacer un cálculo con una fórmula ahí del espesor de la pieza. El espesor entre 2 veces el pi por la difusividad térmica. Todo esto multiplicado por el logaritmo natural de la temperatura de flexión menos la temperatura de molde, entre la temperatura de fusión menos la temperatura de molde. Ya me la sé, ¿verdad? Y yo me la creo. Sí, es una formulita un poquito larga, pero esa es la que vamos a utilizar para calcular el tiempo de enfriamiento necesario aproximado, ¿ok? Dependiendo del espesor de tu pieza y dependiendo de las temperaturas que se manejen tanto en el barril como en el molde, ¿sí? Acuérdense, dije, ahí va la fórmula otra vez, ahorita la vamos a ver ahí en la presentación. Es la G, que es el espesor del molde, en pulgadas, dividida entre 2 veces la difusividad térmica, todo esto multiplicado por el logaritmo natural de la temperatura de deflexión. Ahí les va, ¿qué es la temperatura de deflexión? La temperatura de deflexión es la temperatura en la que nos va a permitir nuestra pieza ser expulsada de la máquina. Entonces hay otra manera, hablando de ese tema de la temperatura de deflexión, hay una segunda manera de calcular el tiempo de enfriamiento, la manera práctica o la manera real, es que tú pongas un tiempo de enfriamiento largo, por ejemplo, en el policarbonato yo sé que un tiempo de enfriamiento, dependiendo del espesor, pero más o menos yo sé que 25 segundos es suficiente. Pues ponemos 25 segundos, yo lo sé por experiencia, por ejemplo. Le ponemos 25 segundos, sacamos la pieza, antes de sacarla, nada más la expulsamos y con el pirómetro de láser checamos la temperatura y la comparamos contra la temperatura de deflexión. Supongamos que mi temperatura de la pieza está en 200 grados Fahrenheit y te pido 280 grados Fahrenheit de temperatura de deflexión.
tú vas a tener sobrado ese tiempo de enfriamiento. Vas a ir reduciendo el tiempo de enfriamiento hasta encontrar que llegue a la mínima temperatura de flexión. Cuando llegue a esa temperatura, tú ya vas a reducir el tiempo de ciclo lo más necesario, lo más posible, para llegar a la reducción de tiempo de ciclo, que ese es algo que tienes que hacer en tus plantas. Eso depende mucho del éxito de la compañía, ¿eh? A que tú manejes tus ciclos de las máquinas y lo reduzcas a lo más que puedas. ¿Por qué? Porque lo que produces en 2 días, tú lo puedes producir en un día haciendo las cosas de la manera correcta. Y esto se va a meter en un proyecto de mejora, en un Kaizen. ¿Ok? Se va a meter en un Kaizen y tú lo vas a presumir ahí con tus jefes. ¿Sabes qué? El ciclo que tenía cotizado la máquina es de 45 segundos, pero yo ya aprendí que se puede hacer esta forma de revisar la temperatura de flexión y ir reduciendo el tiempo de ciclo hasta el mínimo necesario en enfriamiento, más los movimientos de máquina, más los movimientos del robot, y tú disminuyes el tiempo de ciclo. Ahorita tenemos un molde nuevo. Mario trabaja conmigo, por ejemplo. Tenemos un molde nuevo, 2 moldes nuevos de las guías de luz que nos abarcan el 100% de nuestra máquina. Y requerimos pues reducir el tiempo porque a ese molde le adaptamos una placa de hot runner para poder cambiarle el sentido de las unidades de inyección. Las unidades de inyección inyectan aquí, ocupamos que inyecten, las bebederos están así, entonces hicimos unos manifold, una placa con manifold para llegar hasta donde necesitamos llegar en el sistema de colada caliente del molde. Hicimos una adaptación. Esa adaptación tenemos que cambiársela entre un molde y otro, entonces tenemos que bajar el molde, se lo mando yo a Mario, Mario le cambia las placas al otro molde, me lo vuelve a entregar y la primera vez nos tardamos 24 horas en hacerlo, la segunda 12. Entonces como ingeniero tienes que estar trabajando en proyectos. Un proyecto que traigo con Mario es reducción de tiempo de cambio de la placa y reducción de tiempo de cambio de molde y mi arranque, ¿verdad? Y vas a arrancar lo más rápido posible. Entonces, reducción de SMED, se llama SMED, eso se lo voy a mostrar aquí también el proyecto de SMED completo, cómo se hace. Y luego, ¿qué hago? Al trabajar la máquina, yo empiezo a moverle a los termorreguladores, a bajarle más temperatura a los termorreguladores para tener más frío el molde, es una guía de luz. Y empiezo a checar temperatura de flexión de la pieza hasta que yo llegué al mínimo, estaba cotizado en 75 y llegué a 40 segundos. Casi estoy produciendo el doble de lo que ellos pensaban. Entonces, si el ahorro en esa máquina era de $500,000 al año, yo ya voy a ahorrar $1,000,000 con ese solo producto. Bueno, es un par de productos. Entonces, entre Mario, yo y todo mi equipo de trabajo vamos a lograr un Kaizen de $1,000,000. Ustedes saben cuánto ganamos Mario y yo y todos los demás que estemos en el grupo, menos una centésima parte del $1,000,000. Entonces, ¿qué vales tú para la compañía en estos casos? Vales mucho porque les multiplica su dinero, les haces a ganar mucho dinero. Y estamos hablando de un molde nada más, de 2 moldes. Uno como ingeniero tiene que estar trabajando en todos sus moldes, en toda su reducción de tiempos de ciclos y en todos. Entonces, para eso nos sirven estos temas. Este tema del cálculo del tiempo de enfriamiento nos sirve para saber cómo calcular el tiempo de enfriamiento teóricamente con matemáticas y de una forma real, como les digo, con su pistolita y que sepan que existe la temperatura de flexión. Yo estoy seguro que el 80-85%, si no el 95% de los técnicos e ingenieros ni siquiera conocen la temperatura de flexión de sus productos, de sus piezas. Entonces es un tema muy, muy importante. Cada tema que vemos es muy importante por algo. Este es muy importante porque nos ayuda a presumir que somos buenos para reducir ciclos y que sabemos cómo hacerle. Esa es una manera. Acuérdense que hay también los movimientos mecánicos, el robot más rápido, hay más cosas, pero ese es un punto. Y el pensamiento que tengas es el muy importante, es por lo que vales para las empresas. ¿Ok? Pues vámonos, ya tanto rollo no, y vámonos a la presentación. A ver si alcanzamos, porque faltan 15 minutos. Vamos algo rápido, ¿eh? Pero si lo alcanzamos a ver. Entonces, aquí tenemos el tiempo de enfriamiento, como les dije ahorita, se calcula con el enfriamiento es igual a menos g cuadrada entre 2 veces pi por la difusividad térmica del logaritmo natural de pi entre 4, multiplicado por la temperatura de flexión menos la temperatura de molde, entre temperatura de fusión menos temperatura de molde, ¿ok? Vamos a hacer un problema directamente, les voy a poner un espesor y vamos a hacer el problema directamente, ¿ok? Para no perder ya tiempo. Vamos a ir a la pizarra blanca. Ok, borramos todo esto que ya no lo aprendimos. No se preocupen, lo vamos a seguir practicando, pero ya lo tenemos aquí. Cuando hagamos el diseño de una pieza desde ceros, vamos a ver también esta parte. ¿Qué secador necesitamos? ¿Qué máquina necesitamos? Todos los detalles los vamos a ver por completo en la práctica. Entonces, borro todo y empezamos con
el espesor de esta pieza, que es lo más importante para saber, hay dos cosas que necesitamos saber. El espesor, ¿qué espesor es? Pues vamos a poner un espesor de 4 milímetros. 4 milímetros para que sea una unidad que necesitamos, pero acuérdense que les dije que yo requiero en pulgadas, entonces si ustedes 4 milímetros los dividen entre 25.4, pues les va a dar el resultado de este punto 157 pulgadas, que porque es la unidad que requerimos para esa fórmula. Entonces vamos a ocupar, acuérdense que dijimos la difusividad térmica. ¿Esa dónde la vamos a encontrar? En tablas. ¿Sí? Aquí está de un lado. Ay, aquí en la presentación que les mandé, aquí la tienen. Ahí va. La voy a agrandar para que la vean. Difusividad térmica del policarbonato sería esta. Sería punto triple cero 132. Apúntenla, por favor. Punto triple cero 132. ¿Qué? Pulgadas cúbicas sobre segundo. Recuerden Oye, que Inge, dígame. en la fórmula, en la parte de abajo dice que es pulgadas cuadradas sobre segundo. Nos dijiste pulgadas cúbicas. No, sí es cuadradas, ¿verdad? Sí, pulgadas cuadradas sobre segundo. Y acá tenemos Ok. pulgadas arriba. ¿Sí? Sí, sí, sí. Acuérdense siempre, miren, cuando ustedes vean una fórmula y vean los valores de tabla, lo que yo siempre sí me interesan las fórmulas, ¿verdad? Como ahorita no le encontré la explicación, pero lo voy a buscar porque cómo es la explicación. Pero aquí yo por sí veo que se manejan pulgadas, yo manejo pulgadas en las dimensiones para poder trabajar con los mismos valores y no vamos a hacer cosas que no son ciertas. Vamos a encontrar resultados que no son. Entonces aquí vamos a trabajar con esa difusividad térmica de 0.30, 132, ¿ok? De una vez, si quieren apuntar, miren, temperatura de molde del policarbonato, 180 grados. Temperatura de difusividad térmica, 280 grados Fahrenheit. Y la temperatura recomendada de fusión debe ser esta, 590 Fahrenheit. Ok, tenemos ahí las tres temperaturas y la difusividad térmica, es lo que vamos a utilizar. Vamos ahí. Entonces, difusividad térmica dijimos que era punto 30, 132, ¿verdad? 132, ¿qué? Pulgadas cúbicas sobre qué? Segundo, ¿verdad? Ok, difusividad térmica. Ahora, TX, temperatura de TX es igual a 280 grados Fahrenheit. TX es la temperatura de flexión. TM es la temperatura de molde. ¿Cuánto era? Y TF, la temperatura de fusión era 590. ¿Sí? Entonces, miren, la fórmula está bien larga, pero vamos a hacerla en dos partes. La parte de la derecha dice menos el espesor. ¿Cuál es el espesor? Punto 157 pulgadas. Eso dividido entre 2 veces pi, 2pi, multiplicado ¿por qué? ¿La copiaron la fórmula? Por la difusividad térmica. ¿Cuánto es la difusividad térmica? Punto 30, 132 pulgadas cuadradas sobre segundo. El resultado de esto, vamos a sacar primero esta parte. Esto es igual, pero lo voy a hacer todo del lado izquierdo para hacer del lado derecho lo de la parte dentro del paréntesis. Aquí sáquenme ese resultado. 2 por pi, 2 por 3.1416 por punto 30132. 2 por 3.1416 por punto 0000132. Me da punto 0008293. Punto 0008293. ¿Les dio lo mismo? Menos punto 157 entre ese valor. ¿Ok? ¿Cuánto les da
menos 0.157 entre 0.0008293. Inge, ese menos 0.157 va al cuadrado, ¿no? Ok, sí. Menos 0.157 por menos 0.157. Sáquenlo al cuadrado. 0.02464, ¿ok? De una vez aquí lo ponemos al cuadrado. 0.024. ¿24 qué? 64. 64 te dio a ti. Okay. Muy bien. Hagan esa división. $29.72. Ok, 29.72. Eso está del lado derecho. Es correcto. Muy bien, gracias. Del lado derecho vamos a ver la fórmula del logaritmo natural. Sí, vamos a ver acá este lado el logaritmo natural. Empezamos desde aquí. De este lado, acuérdense la fórmula, tiene del lado derecho logaritmo natural de pi sobre 4. Entonces ponemos logaritmo natural de paréntesis pi sobre 4, que es 0.7854, ¿sí, verdad? Eso multiplicado por, abrimos otro paréntesis, en la parte de arriba tenemos tx menos tm. Aquí tenemos de una vez, tx menos tm, ¿cuánto es? 280 menos 180. 100, ¿verdad? ¿Sí? Y en la parte de abajo, eso va dividido entre tf menos tm. tf es 590 menos 180. ¿Cuánto es 590 menos 180? 410. Muy bien, muchas gracias. 410. Ahora sí, hagan la división 100 entre 410. Logaritmo natural de 0.7854 por 100 entre 410, ¿cuánto es? 0.2439. Ok, muy bien. Ahora, multipliquen 0.7854 por 0.2439. .1915. Ok, 0.1915. Ahora vamos a la calculadora científica y hagan el logaritmo natural de 0.915. 0.1915, perdón. Logaritmo natural viene en la calculadora científica como ln. Menos 1.65. Ok, menos 1.65. Este salía positivo porque era el cuadrado, ¿eh? Este es positivo porque aquí es menos, pero es el cuadrado y se hace positivo. Entonces, el tiempo de enfriamiento mínimo necesario para este molde va a ser 29.72 menos 1.65. Denme el resultado ya. Ese va a ser el resultado final. 29.72 menos 1.65. ¿Eso es igual a cuánto? $28.07. Ok, segundos. ¿Sí? Este es el resultado mínimo necesario para una pieza. ¿Cómo se les hace este tiempo de enfriamiento para una pieza de policarbonato? ¿Mucho o poco? ¿Qué les parece? 28 segundos se les hace mucho o poco para una pieza de policarbonato. Yo tengo ciclos de 15 segundos de enfriamiento. Policarbonatos. Entonces es un más o menos largo, pero acuérdense del espesor. ¿Qué piensas, Inge Álvaro, sobre el espesor? 4 milímetros. ¿Es un espesor delgado o grueso? Mario, ¿qué piensas de un espesor de 4 milímetros? ¿Es delgado o grueso? ¿La delgado? Es delgado, pero les voy a decir una cosa, las piezas que tenemos para hacer para las lámparas en policarbonato
traen 2 milímetros aproximadamente, 2.2, 2.5, 1.5. Se hacen ya y se tratan de hacer las piezas con lo más reducido de espesor posible, porque eso reduce el tiempo de enfriamiento y por lo tanto el tiempo de ciclo, el peso de la pieza. Entonces hay mucho ahorro en reducir el tamaño del espesor. Lo único que pasa es que se requiere más tonelaje porque el espesor está muy delgado, acuérdense de la razón de flujo o del cálculo que hicimos de pared fina. ¿Ok? Entonces, tiene sus ventajas bajar el diseño del espesor, pero a veces nos complica la inyección, nos complica todo en la inyección. O sea, hay que revisar muy bien el diseño y aprender con la experiencia de qué tamaño de espesor necesitamos hacer nuestras piezas dependiendo. Por ejemplo, aquí en las lámparas, pues los lentes son de 2 milímetros, 2.5 milímetros. También las vistas frontales, todo es de 2 o 3 milímetros máximo. Ya 4 milímetros es algo grande para una pieza. 28 segundos es el mínimo necesario para una pieza de 4 milímetros de policarbonato. ¿Qué puede hacer usted que ya trabaja con policarbonato, con PMMA, o con polipropileno, con nylon, con acetal, con el que ustedes quieran? Lo que ustedes pueden hacer para no estar haciendo estos cálculos y no tener que hacerlo cada vez. Por ejemplo, yo tengo ya mis cálculos para PMMA y para policarbonato, que son los que utilizo ahorita. Son dos solos materiales los que utilizo. Entonces, no me cuesta a mí nada tener yo para 2 milímetros, para 2.5, aparte, exacto, me entrega. Nomás recorres la fórmula y te entrega todo. Y yo ya tengo en mi libretita o en mi agenda cuánto requiero de enfriamiento para 2 milímetros, para 2.5, para 3 milímetros, para 4 milímetros. Así, miren, 4 valores y ya tengo yo los resultados de tiempo de enfriamiento mínimo. Y con eso yo puedo arrancar una máquina de moldeo de policarbonato PMMA, ya tengo el tiempo de enfriamiento, ya tengo un paso más. Tengo el tamaño de disparo, ya tengo el tonelaje, ya tengo el tamaño de disparo, ya tengo si es higroscópico qué tolva necesito y ya tengo cuánto tiempo de enfriamiento se requiere. Fíjense, eso hemos aprendido ahorita. 4 cosas en esta semana. Ahí va de nuevo. Sabemos cuánto tonelaje se requiere, sabemos cuánto tiempo de enfriamiento requiere, qué tolva secadora con qué flujo de aire requiere y se me pasa una, el tiempo de enfriamiento necesario. Tiempo de enfriamiento, tonelaje, el consumo y el tamaño de la tolva. Hasta ahorita eso. Nos falta saber muchas cosas, ¿eh? ¿Cuánta agua va a pasar por el molde? ¿De qué voy a usar? Chiller, torre, ¿qué voy a utilizar? ¿Cuántos termorreguladores requiero? Entonces, si se fijan, estamos viendo las bases matemáticas y físicas para resolver ese tipo de problemas de diseño desde el inicio de una producción de una planta. Lo que ustedes van a aprender aquí va desde esa parte, desde aprender cómo echar a volar una planta nueva. En cuestión de que tú seas el experto y le digas al dueño, con quien trabajes, o si tú mismo eres el dueño, qué máquina necesita, de qué tamaño de unidad de inyección, de qué tamaño de unidad de cierre y qué chiller o qué equipos periféricos se requieren, cuántos para no comprar de más. Todo eso vamos a aprender en este tema. Miren, lo voy a enseñar nomás ahí. Y ya se me está acabando la pila. Lo que sigue, ahí les voy a decir rápido nomás. No se los compartí. Aguántenme. Se me va a apagar algo. Okay. Seguimos ahorita secado los polímeros. Tiempo de enfriamiento sigue. Vamos a empezar con la física. Vamos a ver la razón de intensificación, cuánto multiplica la fuerza, las unidades de inyección. ¿Sí? Vamos a ver la cantidad de agua que pasa por cada uno de los circuitos, cómo deben de ser los diseños. ¿Sí? Por la viscosidad del agua, dependiendo de la temperatura. Vamos a ver cómo calcular un flujo turbulento para el correcto remolición de temperatura. Y vamos a ver ejemplos, tablas sobre el esfuerzo cortante dentro de la cavidad, sobre la viscosidad relativa y esfuerzo cortante, viscosidad relativa y la presión en la cavidad, ¿ok? Son los cálculos que faltan para la siguiente semana. Entonces, esos son los cálculos que vimos hoy. Ya tenemos alguna parte, nos faltan otros y ya comenzamos después con la máquina, el molde y todo detalle. Muy bien. ¿Alguna duda? Acuérdense que repasamos los temas, ¿eh? Los primeros 2 temas, lunes y martes vimos temas, miércoles repasamos. Jueves vimos temas, lunes repasamos un poco y continuamos. Muy bien. Les voy a dejar una tarea el día de mañana en WhatsApp. Se las encargo para el día lunes, mañana se las subo en la tarde y las necesito para el día lunes. Es una tarea sencilla, nada más para recordar estos 4 temas que vimos entre semana y que se practique un poquito más. No les cuesta más que media o 40 minutos de su tiempo. Muy bien. Voy a pasar lista.
Ya sé sus nombres, aquí los voy a apuntar para más rápido, porque ya me pasé un minuto. Cristian, Alonso. Waldo, Vicente, Álvaro, Mario, Wilber. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Ya los apunté a todos. ¿Alguna otra cosa? ¿Algún comentario? ¿Qué les pareció la primera semana? Oye, es todo, gracias. ¿Qué les pareció la primera semana? Interesante. Estuvo interesante y pues hay algo que no sabía, bueno, no sabía yo. Pues, lo Muy estoy bien. aprendiendo. Excelente. Muy bien. Álvaro, ¿quieres decirnos algo? No, Lucho, interesante todos los temas que vimos durante toda la semana. Creería yo que este último punto, que es el tiempo de enfriamiento con el tema del logaritmo y toda vaina, pues toca practicarlo bastante, ¿no? Porque de pronto este tema fue un poquito más complicado de todos los que pudimos ver en la semana. Lo practicamos la siguiente semana. La verdad que ya me lo aprendí de memoria porque me toca hacerlo seguido. Pero sí, Hay una formulita que es el espesor al cuadrado por una constante que un factor. nos trae, un factor exacto que nos traen los libros, pero eso es como para hacer un cálculo muy rápido, pero esta que acabamos de ver es mucho más precisa. Es muy preciso, sí. Yo lo he probado y es muy preciso. Me da una diferencia de 4 o 5 segundos entre lo que me sale ahí y lo que más que le puedo disminuir todavía. Excelente, muy bien, muy buenos comentarios. Anímense y continúen, ¿eh? Van a ver que van a aprender mucho. Yo les prometo que al final van a estar muy satisfechos de este curso, este diplomado. Trae mucha información, mucha información que no hemos visto en nuestras carreras. Yo les voy lo que pasa es que estoy preparando el temario, pero sí, en unas 2 semanas les estaré invitando para un seminario. Casi que podríamos decir que es como un repaso de lo que estamos viendo ahora, ¿no? De pronto hay algunas cosas nuevas o algunos métodos que utilizan acá en Sudamérica. Muy bien, excelente, pero compartir en el fondo culturas. Los cálculos nos llevan a... Sí, señor. Excelente, señor Álvaro. Muy bien. Nos vemos entonces. Pasen buen fin de semana. Agarren su fiesta porque el lunes seguimos. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, compañeros. Gracias a todos. Muchas Igualmente, gracias. 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 Hasta luego.